Estás en vivo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Comenzamos hoy nuestra clase de viaje a través de los museos. En esta clase quiero explicarles que seguimos con el Museo del Louvre. Les he estado mostrando obras del Museo del Louvre que he estado tratando de escoger muy bien. Algunas obras a lo mejor haya personas que han dicho no nos han gustado tanto, pero son obras de pintores que son muy importantes. Como ven ustedes, este museo y prácticamente todos los museos se componen de varias colecciones. Entonces, en este museo que es tan grande, tenemos las colecciones, por ejemplo, que les comencé a enseñar al principio, que son donde están comprendidas todas las civilizaciones antiguas, que son cosas que tienen muchísimos años de antigüedad. Tienen ellos colecciones también de escuelas pictóricas, de escuelas de escultura. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es más o menos obra de diferentes épocas, de diferentes países, pero que ya es obra comprendida. Por ejemplo, vamos a ver la escuela flamenca que pertenece a los Países Bajos, vamos a ver algo de la escuela francesa, de la escuela italiana, de la escuela española. Esto lo vamos a ir viendo progresivamente y también vamos a tocar el tema que estas salas, siempre cuando vayamos a un museo, a veces no nos documentamos tan bien y vemos lo que simplemente nos dice un guía. Hay guías que son excepcionalmente buenos porque hay guías que estudiaron arte, tienen una hasta maestrías en arte y saben mucho, pero también me he topado con guías que no saben nada, o lo que saben es lo que estudiaron en un librito y lo aplican indistintamente. Entonces, este Museo del Louvre también tiene una colección que a algunas salas se les da ese nombre. Carlos Beistegui se llamaba, es un mexicano que ellos eran descendientes, se dice, de vasco, pero ellos se creían como muy afrancesados. Entonces, esta gente, hay varias versiones. Se dice que hicieron dinero, que eran dueños de minas, de grandes minas. Otros dicen que hicieron dinero de otro tipo. Hay muchas versiones encontradas. El caso es que este señor no se casa, no tiene descendencia y dona una colección muy importante que tiene de obra al Museo del Louvre y se encuentran en unas salas en el Museo del Louvre la colección. Estas personas que, pues mexicanos, aquí vivieron, aquí todo, pero en esa época, recuerden que después de la revolución, que llega Porfirio Díaz, realmente él es francófilo, él ama Francia. Entonces, toda la gente se sentía noble todavía en México y ellos se sentían realmente franceses en esa época. Entonces, por ejemplo, esta calle de Reforma, él la hizo recreando los famosos Champs-Élysées de París. Entonces, el señor a México no le donó nada, todo lo donó al Museo del Louvre para que vean cuántas cosas a veces salen del país sin que nosotros lo sepamos, ¿no? Claro, son colecciones privadas y cada quien las puede donar a quien quiera. Ahora creo que ya hay más candados en cuanto a ese tipo de situaciones, pero bueno, eh, hoy vamos a seguir hablando de esta obra emblemática que tiene el Museo del Louvre y al que es tan difícil verla cuando ustedes van a esta sala. ¿Por qué? Porque hay a veces cientos de personas tratando de ver esta obra. Esta obra sufrió un robo, la robaron en 1911
y entonces la cubren con un tipo de vidrio muy grueso, y realmente no es una obra tan grande. Entonces, les digo, verla es un poco, cuesta un poco de trabajo a veces. La obra en sí, miren, mide 77 por 53 centímetros, está hecha sobre tabla de álamo. Les dije que en esa época es muy común, ellos usan más bien, ya, em, ya usan lienzos, pero también es muy común que pinten sobre madera. Esta obra la realizó él entre 1503 y 1519 y fue retocada varias veces. Acuérdense que esta obra ha sido muy mencionada en todos lados. Ya les dije que la descripción del Museo del Louvre es que ella era Lisa Gherardini y era la esposa de, de un personaje importante, pero hay otras versiones. Ha habido otras versiones porque han estudiado otras obras de Da Vinci y hay varias versiones encontradas que se las voy a ir dando. Vamos a detenernos un poquito aquí, vamos a hablar un poquito de Leonardo, aunque Leonardo, les vuelvo a decir, no era francés, era italiano, pero él muere en Francia y esta obra queda en Francia. Bueno, vamos a ir hablando según vayamos por museos que haya obra de Leonardo, vamos a ir tocando el tema de Leonardo, que realmente es un tema fascinante porque fue un hombre multifacético que hizo tantas cosas que todavía siguen descubriendo todo en todo lo que dejó el escrito, todos los, pues diríamos, inventos, descubrimientos que hizo. Como les dije, su papá fue un notario y se supone que su mamá se llamó Caterina Vaca, pero no se sabe a ciencia cierta si la mamá era del lugar. Hay una teoría que dice que a lo mejor era turca y que era tipo esclava, pero que por eso el niño, el papá tenía mucho poder adquisitivo, el niño, él lo había tomado al niño y se lo había llevado a vivir con, posteriormente se casa, tiene hijos y él crece integrado a una familia, aunque nunca vio a su mamá ni nunca le permitieron ver a su mamá. Como ya les dije, él trabajó con personas muy importantes, él estuvo al servicio de Lorenzo de Medici, del duque de Sforza, los soberanos de Mantua, el rey Francisco I de Francia, y la técnica que él usaba en sus retratos, recuerden que él creó una técnica que se llama esfumato, que es realmente lo que es difuminar, podríamos decir, les voy a hablar en una manera coloquial, es como que difuminas los bordes. Entonces, el papá, cuando ve las aptitudes del niño, lo lleva al taller de un amigo de él que se llama Verrocchio, que es un pintor muy famoso, y él se queda muy impresionado por las cualidades del joven y le dice que puede entrar a su taller. Es más, hay una obra que todavía no la vamos a tocar porque no las quiero confundir tanto con tanta información, donde hay dos niños en esa obra, uno lo hizo Verrocchio, el otro lo hizo Leonardo, y ya se queda el asombrado con cómo pinta Leonardo. Bueno, Da Vinci, les vuelvo a decir, vivió gran parte de su tiempo en Francia y se dice que murió en brazos del rey. Bueno, yo creo que esto es parte un poco de la leyenda, ¿no? No lo sabemos ciencia cierta, pero bueno, es algo de lo que se dice. Y como les vuelvo a decir, esta pintura se ha hecho tan famosa porque hay muchas teorías sobre ella, ¿no? Hay
unos que dicen que es un hombre, otros que lo que pasa que Leonardo era una mujer con la que vivía. Yo creo que todo eso son un poco cosas de la leyenda que hay. Leonardo también pintó otras obras que para mí son, bueno, de las más importantes que tiene, sobre todo la Virgen de las Rocas. Ya cuando toquemos el tema de la Virgen de las Rocas, vamos a ver que también hay dos versiones. Leonardo era muy común que hacía eso porque siempre estaba probando, siempre estaba innovando y siempre a veces tenía problemas al terminar una obra porque la obra estaba ya deteriorada antes de que la terminara. ¿Por qué? Porque les vuelvo a decir, hacía integraba ciertos pigmentos, hacía ciertas cosas y en esa época, recuerden, la pintura todavía es sumamente académica. Entonces, él realmente, eh, él creó sustancias de origen natural, probó ellos tenían un problema porque el barniz que ellos usaban, por ejemplo, los colores claros como el blanco, los amarillentaba un poco. Entonces él hacía sus solventes, él hacía eh, muchos experimentos sobre todo esto, ¿no? Bueno, también ha habido personas que han estudiado estas obras porque han hecho hasta por métodos modernos, en la cara de la Mona Lisa, han superpuesto la cara de Leonardo más o menos a esa edad y resulta que mona perfectamente. Entonces, creo que Leonardo, les digo, era así, era alguien que trataba de hacer cosas que a lo mejor no se usaban en esa época y sobre esta obra hay hasta análisis psicológicos que dicen que si ella estaba contenta, que si estaba enojada, que porque no se ríe. Entonces, esta pintura es todo un tema polémico. Sobre todo lo vamos a ver, todo lo que se dice. Por ejemplo, Giorgio Vasari, del que ya les hablé, que es el que escribió este libro, Giorgio Vasari, él hace su libro en 1550 y él ahí escribe que quién era esta mujer, según lo que él sabía. Entonces, de ahí se tomó que era esposa de este acaudalado comerciante Francesco del Giocondo. Eso es lo que sabemos nosotros por Vasari y Vasari era un admirador, ¿qué les puedo decir?, de Leonardo, porque por lo general en su libro no habla bien de todos los pintores, pero él realmente sentía una admiración por Leonardo impresionante. Entonces, unos dicen que es un amante de Leonardo, otros dicen que es un adolescente vestido de mujer, que era amante de Leonardo. Entonces, la imaginación, les vuelvo a decir, es interminable. También Sigmund Freud, que observó esta pintura, dijo que reflejaba una preocupante masculinidad. Eh, Algunos apoyan esa teoría de la identidad masculina, pero realmente les vuelvo a decir, en la época las mujeres por lo general se rapaban y hasta una parte dejaban descubierta gran parte de la frente y tenían pocas cejas, si se dan cuenta, entonces era algo como de moda. Ella, como les vuelvo a decir, si la ven ustedes, no tiene grandes joyas. Lo que se dice es que ella estaba pasando por el luto de un hijo. Les vuelvo a decir, exactamente los museos, cuando tienen una obra de este tamaño, la versión de ellos por lo general es muy cauta y ellos lo único que dicen es la identidad, ellos siguen con que es Lisa Gerardini, la esposa de este comerciante, y hasta ahí se quedan. No hay más versiones de este tipo. Bueno, cuando fue robada esta pintura,
hay un hecho muy curioso aquí porque se roban esta pintura y un hombre que se supone que iba a hacer un trabajo y llegó con un blusón blanco, como los utilizados por el personal de mantenimiento del museo, y se la llevó realmente escondida bajo la ropa. Eh, Cuando entró un pintor a ver la obra, notó inmediatamente la ausencia del mismo, le habló a la policía y unos años después el museo había sufrido también el robo de otras piezas. Todos creyeron que ambos acontecimientos estaban relacionados y en el segundo robo se cree que uno de los que había robado era Guillaume Apollinaire y Pablo Picasso, o sea, sale a relucir el nombre de Pablo Picasso, porque ellos habían hecho unas declaraciones a los periódicos que ellos querían un nuevo arte y que ya el arte antiguo estaba obsoleto y cosas así, entonces realmente ellos no tuvieron nada que ver con este robo. Posteriormente la obra, pues es parte importantísima, les vuelvo a decir, del museo y de la que se han hecho innumerables versiones. Yo creo que casi todos los pintores tienen una versión de la Mona Lisa. Leonardo da Vinci, no sé si ustedes saben, pero Leonardo da Vinci también fue un gran inventor. Eh, Él vivió en una casa en Florencia y hace unos, no recuerdo ahorita, 10 años, hubo una exposición muy importante porque esa casa, que no es muy grande, una casa no tan grande de 2 pisos, toda la pusieron con todos los inventos de Leonardo, o sea, recrearon todos los inventos de Leonardo y algunas cosas que él había dejado de esa época. Leonardo da Vinci fue incansable. Les vuelvo a decir que él, si viviera en esta época, lo podríamos comparar con un rockstar, ¿por qué? Porque la gente solo estaba esperando a ver él qué iba a decir, a ver qué nuevo descubrimiento tenía. Entonces, por ejemplo, aunque el helicóptero fue construido hasta la década de 1940, él fue el primero que creó una hélice, la hélice, que es el precursor pues de un helicóptero, ¿no? De una máquina moderna, ¿no? Para volar. Sus trabajos, todo está recopilado de Leonardo y todo existe. Él dejó libros, él estudió el vuelo de todas las aves para ver cada ave por qué volaba. Eso le apasionó él mucho, lo del vuelo. Bueno, también hizo un aparato para medir la velocidad del viento que se llama anemómetro y que fue utilizado en la aviación. Posteriormente ya se inventó propiamente, pero él fue el primero que hizo estos diseños. También acuérdense la máquina voladora que se inspiró para hacer esa máquina voladora en las alas de un murciélago. El paracaídas también, aunque el paracaídas, su invento realmente fue en 1783, Leonardo ya había concebido la idea del paracaídas cientos de años antes. Un mortero de 33 cañones, que es pues una máquina de guerra para imagínense en esa época con una plataforma giratoria para que estos cañones giraran, bueno, el vehículo blindado también, que es una máquina de guerra también, una ballesta gigante que podríamos decir es como si fuera un arco con una flecha, pero gigante. También él tiene eh, un, no recuerdo en qué viaje espacial que fueron a la Luna, no, fue a Marte. Hay un aparato que es redondo y que se basaron los científicos en un dibujo de Leonardo y lo mandaron
a Marte y funcionó perfectamente bien, claro, con toda la tecnología moderna, pero basado en los dibujos que dejó Leonardo. Bueno, también el reloj, bueno, les puedo decir, hizo tantas cosas. Él en esa época ya hizo un concepto de lo que es una ciudad ideal. ¿Por qué una ciudad ideal? Porque en esa época Europa realmente no eran tan limpios, habían tenido pestes terribles, habían tenido una peste que devastó Milán y había matado a casi un tercio de la población. Y Leonardo diseñó una ciudad que tenía diferentes niveles, no se llegó a construir, pero era para que la gente no tirara la basura se tiraba, es más, heces fecales, orina desde arriba de cualquier casa. Entonces, imagínense ustedes el nivel de enfermedades que había. Bueno, entonces, miren, vamos a ir hablando progresivamente de él, porque es interminable todo lo que hizo Leonardo. No terminaría yo nunca, pero lo vamos a ir tocando según vayamos viendo los museos. Eh, Algo que es muy importante en Leonardo es que todos ustedes deben de tener en su casa un salero. La verdad yo no lo traje aquí, pero ya saben cuál salero, el de madera que uno le da vuelta y sale, ¿sí saben cuál? El de madera que es como, tiene una cosita aquí como una redonda. Bueno, ese salero, él lo diseñó, se inspiró en un faro. Si lo ven, ustedes pónganlo así, es como si fuera un faro, lo que conocemos como un faro. Entonces, Leonardo destacó en 1000 disciplinas. Acuérdense que diseccionó cadáveres, fue el primero que habló de una enfermedad que padecían los humanos por los alimentos. ¿Y qué es eso? La arteriosclerosis, cuando se tapan las venas. Entonces él fue, en serio, no terminamos de hablar de todo lo que Leonardo, en todo lo que Leonardo destacó. Ahora vamos a hablar de otras dos pinturas de Leonardo que se encuentran en el Museo del Louvre y que son sumamente importantes. Miren, esta es una obra, la verdad, preciosa de Leonardo, se llama Santa Ana con la Virgen y el Niño. Esta obra, eh, en esta época, estamos hablando del Renacimiento, para que vayan ustedes conociendo la época, el Renacimiento por lo general eh, la estructura de una obra es en sentido piramidal o triangular. Siempre que vean ustedes como que las figuras están formando un triángulo o una estructura como piramidal, por lo general es del Renacimiento. Y en esta época la iglesia marcaba lo que ellos podían pintar. Siempre hay una discusión en torno a eso, porque se dice que si estos pintores geniales los hubieran dejado libres, ¿a qué hubieran llegado, no? Entonces siempre había un concilio vaticano y ellos sacaban las pautas que debían seguir para pintar, pero ellos en estas obras luego ponían algunos, podríamos decir, trucos. Cuando denunciaban algo, cuando estaban en contra de la iglesia o algo, había ciertos signos que dejó él hasta hoy. Él siempre su pintura se ha reconocido por eso. Bueno, aquí está, como les digo, está Santa Ana, la Virgen y el Niño. Dicen que, les vuelvo a decir, este cuadro lo han estudiado infinidad de personas. Eh, Se dice que esta obra también tiene mucho que ver con la iglesia, porque al estar la Virgen sentada en las piernas de Santa Ana, tiene ahí algo que decir él con la iglesia. Era como eh, algo que pasaba en la iglesia en esa época y que
hay discrepancias entre a veces los artistas y la iglesia. Bueno, esta obra, les vuelvo a decir, es una de las, también de las más importantes que tiene el museo. A mí la Mona Lisa la he visto, no es una de mis obras favoritas de Leonardo. Eh, Creo que para mí la siguiente que va a venir es una de mis obras que me gusta mucho y se encuentra en la misma sala, pero creo que esta obra poca gente luego la ve. Esta obra se llama La Bella Ferronier y se cree que si ven ustedes el ropaje es una mujer acaudalada, vestida a la moda. Algunos dicen que esta mujer, su esposo, tenía algo que ver con que tenía como depósitos de fierro o algo así, pero también se cree que podría ser su apellido, Ferrón. No se sabe a ciencia cierta y otros le atribuyen a que era amante de un, creo que de un duque, pero realmente lo que dice el museo es que era esposa de esta persona que tenía este apellido. Bueno, esta obra también es una obra como muy íntima porque no es muy grande, mide 62 centímetros por 44 centímetros y este periodo es ya cuando Leonardo pues ya hace maravillas, o sea, esta pintura pertenece al Alto Renacimiento y esta pintura es óleo. Eh, esta pintura es muy parecida, creen que es la misma modelo que está la otra en un museo de Cracovia y ambos se le atribuyen a él, por supuesto, pero se cree que la misma modelo es la que está en el Museo de Cracovia y esta, que son la misma persona. Bueno, eh, con esto terminamos ahorita en el loop con Leonardo. Leonardo, les quiero decir que como él estuvo durante su vida metido en tantas cosas, no hay tanta obra de Caballete de Leonardo. Realmente la obra de él no hay tanta. Está diseminada por varios museos, pero realmente, les vuelvo a decir, no hay tantas obras. Entonces, estas son las que tiene el Museo del Louvre, las cuales, pues les vuelvo a decir, tiene una de las joyas de Leonardo, ¿no? Esta obra es del año de 1510. Es una obra muy interesante, dirán ustedes, ¿por qué desnudas? ¿Por qué unos vestidos? Bueno, se llama El Concierto Campestre y es de Giorgione. Así, Giorgione se llamaba Giorgio de Castelfranco. Yo siempre les voy a decir el nombre porque en los museos luego nada más dice, por ejemplo, Giorgio de Castelfranco y van a decir ustedes, ¿y este quién es? No, pero su apodo, como se le conoce, es Giorgione. Este también es un óleo sobre tabla, les vuelvo a decir, la etapa es del Renacimiento. El Renacimiento también siempre van ustedes a ver como siempre va a haber paisaje, siempre van ustedes a tener paisaje al fondo y aquí ya los pintores, dense cuenta la perspectiva muy bien lograda. Este cuadro es muy interesante porque más adelante eh, hay una obra que se hace y se llama Almuerzo sobre la hierba. Y si mal no recuerdo, es de Manet. Entonces esta obra la recrea este pintor, que es de otra época, otro estilo totalmente diferente, y cuando él la presenta en el Salón de Otoño, es muy polémica la obra y causa mucho revuelo porque pues hay dos mujeres también desnudas y los demás están unos desnudos, unos vestidos. Entonces, a veces los pintores también tenemos eso, que alguna obra que te impresiona mucho, tú la recreas de otra manera, pero también la de Manet es sumamente importante esta obra. Bueno, Giorgione, estas obras luego de Giorgione a veces han tenido ciertas discrepancias,
pero yo les vuelvo a decir, los curadores de estos museos son investigadores. Entonces ellos dicen que esta obra es de Giorgione porque algunos dicen que es de Tiziano. Él fue maestro de Tiziano y en estos talleres donde trabajaban ellos, pues ayudaban de todo, los ayudantes. A veces preparaban los lienzos, a veces ayudaban a hacer el paisaje, ayudaban a algo, y luego por eso hay ciertas discrepancias en las obras, pero estas obras están como muy analizadas y sobre todo con las técnicas modernas de rayos X, bueno, rayos X no, pero lo de computadoras de ahora, antes eran rayos X que les hacían, porque cada pintor tiene una manera de pintar y queda plasmado en cómo ellos pues mueven la mano, todo esto queda plasmado en el lienzo. Pero ahora con las técnicas que hay de computación, la verdad es casi improbable que estos museos no tengan exactamente de quién es el pintor. Bueno, la siguiente obra se llama, si pasamos a la siguiente obra, miren, esta obra ya les había hablado yo de Diane de Poitiers, ¿se acuerdan? La amante del rey. Y el rey, recuerden, estaba casado con Catalina de Medici. Bueno, estas mujeres tenían un gran poder en las cortes. Recuerden que ella era 25 años más grande que el rey, pero tenían un gran poder que se hacían retratar por los mejores pintores, presentaban sus cuadros, iban todos a verlo. Entonces tenían, les vuelvo a decir, ejercían un poder muy grande en, en, en los reinados, ¿no? Entonces, esta se llama la Diana Cazadora porque ella, como su nombre, siempre la representan como esta diosa griega. Es una obra de buen tamaño, mide 1,92 por 1,33 y es de la escuela que ya les hablé, de la escuela de Fontainebleau. Bueno, esta obra, les vuelvo a decir, estas mujeres que les vuelvo a reiterar que ejercían un poder y ellas tenían, estaba la reina y ellas también tenían su propia corte y eran bandos que a veces se unían, a veces se, pero acuérdense que estos gobernantes, estos reyes eran el poder absoluto y las mujeres tenían que adecuarse a lo que ellos exactamente querían. Entonces, así vivían. Bueno, la siguiente diapositiva, la siguiente imagen. Miren, este pintor es un pintor que a mí me gusta muchísimo. Es un pintor que se llama Georges de Latour. Este es un pintor, sus escenas siempre son muy íntimas. Aquí tal vez ustedes no alcanzan a ver, pero la cara del niño es una cara, en serio, está tan bien lograda, las luces. Es un pintor muy intimista y un pintor que, bueno, a mí siempre me gusta ver y la aplicación de su color me recuerda mucho pues un pintor moderno. Sus cuadros pues fueron también muy aceptados. Este cuadro mide como 1,07 m por 1,31 m. Se llama La adoración de los pastores y es de 1592. Él vivió de 1592 a 1652 y esta obra la hizo como en 1640 más o menos. Pero recuerden, Georges de Latour, un pintor importante francés, influenciado mucho por estos contrastes de luz que él también reflejaba en sus obras, ¿sí? Bueno, la siguiente obra, este retrato, yo creo que ustedes ya lo han visto varias veces, es Luis XIV. Esta obra es una obra bastante grande, mide 2,74 por 1,90. Esta obra, si la ven ustedes, estas obras
eran para castillos muy grandes. Entonces, estos pintores aquí tenían que corregir un poco la perspectiva real, porque si ven ustedes si, como yo lo estoy viendo, ustedes lo están viendo al mismo nivel que yo, si ven, como que ven ustedes, claro, tiene él todo este ropaje, esta capa de armiño, pero si ven, su cabeza resulta como muy pequeñita. No sé si ven su cara muy pequeñita, ven más grandes como las piernas, su mano también no es tan grande. ¿Por qué? Porque había que corregir la perspectiva porque estas obras por lo general se ponían en la altura, eran castillos muy altos y para que tú lo veas de abajo hacia arriba, ya lo veías real, ¿sí? Se corregían, si ven las piernas se ven más largas, pero ya tú si lo ves de abajo hacia arriba, ya queda proporcionado. Vean, es como demasiado pelo, pero tú lo ves perfectamente proporcionado en esas alturas. Bueno, este rey es nada menos que el rey Sol. ¿Se acuerdan? El famoso rey Sol. Este rey fue muy importante porque él unificó el poder, calmó todas las inquietudes que había de parte de los protestantes, los católicos, y ejerció como un poder absoluto. La corte de él se traslada a Versalles, y la corte de él fue una corte que los que dejaron escritos que pertenecían a la corte vivían ahí. Ahí vivían las familias, pero dicen que era algo agotador porque tenías que estar todo el día a disposición del monarca y que este hombre fue incansable. A él le gustaban las representaciones teatrales y diario tenía una representación teatral en donde a veces él actuaba y salía de sol. Él era podríamos decir, un actor frustrado. Bueno, no frustrado porque él se creó su propio teatro. Entonces, las reglas eran, estas personas, como él dormía, pues se acostaban prácticamente a las 5 de la mañana, se levantaban tarde, pero tenían que estar para la comida. Entonces, imagínense las ropas de esa época, todo lo que se pintaban. Recuerden que los hombres también se pintaban, las pelucas que usaban y tenían que estar ahí, veían la obra, volvían a cenar, y si alguien por algo no iba, si estuviera enfermo o algo, eh, no saben, quedaba casi desterrado de la corte. Él era inflexible, aparte fue un hombre como que nunca se enfermaba, nunca nada, entonces él diario tenía sus representaciones teatrales. Recuerden que estos monarcas, él era muy famoso porque siempre estaba vestido con ropajes muy ricos, su capa de armiño era famosa, y si han ido ustedes a estos palacios, se van a dar cuenta que estos monarcas no tenían intimidad. La corte llegaba antes de que se levantara el rey y era un honor pasarles hasta donde iba al baño, limpiarlo, ponerle la camisa. Cada quien tenía como un oficio que hacer con el rey. Entonces, realmente ni veían mucho a los hijos, ni nada, no había una gran intimidad. Cada quien tenía su corte con los que andaban todo el día, que les hacían todo y pues eran monarcas sumamente poderosos. Bueno, vean el ropaje, este tipo de pintura es un tipo muy impresionante porque actúan por capas y realmente ver estos ropajes en vivo, muy impresionante porque casi cree uno estar viendo la tela, la técnica que se usó en esa época. Bueno, seguimos con la próxima imagen, por favor.
Bueno, este pintor es un pintor, si ven ustedes, aquí ya cambiamos de época, ¿sí? Cambiamos de época, este pintor se llama Honoré Fragonard y esta pintura se llama Las Bañistas. Es algo grande porque mide 2,64 por 81 de altura y tiene mucha influencia de Rubens. Vean ustedes que cómo pinta la piel. Siempre que vean ustedes un cuadro de este pintor o de Rubens, van a ver siempre esos tonos de piel muy lechosos, muy blanquecinos, son mujeres como muy redondeadas y también aquí ya hay profusión, vean, de telas, podríamos decir, son obras como si estuvieran muy decoradas, ¿sí? Entonces, esta, si ven ustedes, ya es otra etapa, ya cambiamos de época, ya no estamos en el Renacimiento, ya estamos en otra época. Les vuelvo a decir, la construcción piramidal va a ser de el Renacimiento. Después, en el Barroco, cuando tengamos algo del Barroco, este enlaza el Barroco con el rococó, que es también una profusión de adornos, les voy a ir hablando de eso según vayamos viendo las obras. Bueno, cambiamos de obra. Esta emperatriz es la emperatriz Josefina. ¿Quién era Josefina? Nada menos que la esposa de Napoleón. Vean, aquí ya estamos en otra época, el corte de su ropa se llama imperio, y era algo que se usaba en esa época, el peinado, ya cambió la moda, la representan a ella como una mujer hermosa, pero si ven ustedes ya nos cambia todo ese barroco, rococó, ya nos cambia el renacimiento, que son escenas, muchas escenas de sacras, muchas escenas mitológicas, y aquí lo que estamos viendo es una mujer en su intimidad y una mujer sentada en una postura, podríamos decir, cómoda. Aquí, si ven ya ustedes, es una innovación en la pintura, porque es una pintura que podría ser de una mujer ahora con esa pose. No son las poses más estudiadas del Renacimiento o más teatrales del Barroco, sino ya es otro tipo de pose la que tiene Josefina, una mujer muy importante, recuerden, esposa de Napoleón y que vivió con él un largo tiempo. Ella era más grande que Napoleón y no tuvieron hijos, ella ya tenía hijos y fue realmente también una mujer muy poderosa en su época. Bueno, seguimos con otra imagen, Ana. Miren, esta se ve muy pequeñita. Eh, esta, si ven ustedes, lo que pueden ver a simple vista, es una balsa. Y si ven ustedes arriba gente que se ven como si fueran pordioseros o algo. Esta obra fue muy polémica en su época. Esta obra, el pintor nació en 1791 y murió en 1824. Se llama Theodore Géricault. Esta obra se llama La Balsa de Medusa. Les voy a decir por qué fue tan importante. Este pintor también murió sumamente joven, como de unos 34 más o menos años. Murió joven, pero cuando realiza esta obra es porque hubo una fragata que se llamaba Medusa y esa fragata llevaba 149 personas a bordo y resulta que pues se hunde y se mueren
imagínense la cantidad, eran 149 que iban a bordo y solo se salvan estos pocos que ven ustedes en la balsa. Él investigó mucho para hacer esta obra, pero fue muy polémica porque fue algo muy doloroso en esa época y él lo recreó. Entonces, la obra no siempre fue bien vista, sobre todo porque para sobrevivir, las personas que quedan en esta balsa cometen canibalismo con los cadáveres, porque no tenían ellos que comer. Algunos al tomar el agua salada, porque pues, no tenían agua, se vuelven locos. Entonces, cuando los rescatan, pues era, imagínense una escena, podríamos decir, casi una escena de terror. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que encuentran pues cadáveres mutilados en la pequeñita balsita esta y gente casi que se volvió loca. Entonces, para el pueblo fue como muy difícil y no estuvieron de acuerdo con que este pintor recreara esa escena. Les vuelvo a decir, fue una obra un tanto polémica. Bueno, seguimos, Ana, con la próxima. Miren, esta es una obra preciosa, se llama La Gran Odalisca y este pintor a mí me gusta mucho porque se llama Jean-Dominique Ingres. Él fue un excelente dibujante. Siempre dicen que él, los críticos de arte, que a veces lo critican, dicen que fue mejor dibujante que pintor. Yo pienso que fue las dos cosas. Siempre sus mujeres son tipo, tienen algo que ver con el arte turco, siempre tienen algún turbante, siempre tienen todos esos brocados que nos recuerdan a Oriente, siempre son mujeres como que están esperando a alguien, siempre son, tiene mucho desnudo, pero realmente son obras que les vuelvo a decir, a mí me encanta cómo dibujaba Anger, es un gran dibujante y pues un gran pintor. Seguimos con la próxima, Ana. Miren, esta es del mismo pintor. Vean ustedes, quiero que vean esta obra, que a pesar de la profusión de elementos que hay en esta obra, él logra que la obra no nos resulte tan pesada ni tan molesta. ¿Por qué? Porque logró él balancear perfectamente los colores. Eh, yo que soy artista más bien abstracta, es un estudio de color realmente esta obra. Si ven ustedes cómo trata los tonos, los rojos, los blancos, hace que esta obra, les vuelvo a decir, no nos resulte tan cargada, pesada, que no la querramos ver. Bueno, esta obra se llama La muerte de Sardanápal y se cree, los que han estado, los que han estado en la clase de arte conmigo, este es un rey asirio que se llamaba Asurbanipal. Entonces creen que es este rey o su hermano, que él se inspiró en este rey de Mesopotamia para hacer esta obra. Entonces, este sí es un pasaje que existió. Se dice que a este rey lo estaban invadiendo y ya habían logrado adueñarse de la ciudad. Entonces, él estaba matando sus tesoros más preciados para que no se apoderaran de ellos. Entonces estaba matando a todas las mujeres que formaban parte de su corte y también a sus sirvientes, él personalmente. Entonces es como, podríamos decir, una matanza, pero por un fin de que él no quiere que esta gente tenga
a sus bienes más preciados. Ahorita vamos a terminar aquí. Todas estas obras que les di son obras, les vuelvo a decir, de varias corrientes, de varias escuelas. Hablamos un poco de la escuela italiana, que es donde entra Leonardo. Luego hablamos ya de la escuela francesa, que es donde vimos a Giorgione, a la escuela de Fontainebleau, a Fragonard, a todos estos pintores. Y próximamente, para cerrar ya el museo del Louvre, vamos a ver algunas piezas que ya son las piezas, podríamos decir, más modernas que tiene el museo, que seguramente ustedes ya las han visto en alguna interpretación. En este momento vamos a comenzar con la serie de preguntas, por favor, porque para mí es muy importante si gustan preguntarme algo de alguna obra que les haya interesado o si quieren saber más de alguna obra. Comenzamos con las preguntas. Ana, ¿nos podrías comentar un poco sobre el manejo de la luz en estos cuadros? Porque este último que presentaste me impresionó mucho eso y quisiera saber un poquito más. Perdón, ¿cuál te impresionó mucho? El último que acabas de presentar El ahorita. de la de Sardanápalo, Sí, por ¿sí? favor, por Bueno, favor. ahí ya estamos en un periodo que ya estos artistas son maestros de la luz. ¿Por qué? Porque aquí ya tuvimos a grandes exponentes de la luz en los que ellos se basaron sus estudios. Nosotros ya aquí ya tuvimos a artistas como un Rembrandt, ya tuvimos artistas como un Vermeer, ya tuvimos a varios artistas que fueron maestros de la luz. Y estos pintores ya realmente logran dominar, podríamos decir, la oscuridad. Entonces, ellos hacen que sus obras resulten muy interesantes por este manejo, este control de la luz. Sobre todo, en serio, verlos es tan impresionante. La piel, logran el color exacto de la piel. Entonces, es un manejo que hacen de la luz. Les vuelvo a decir, este pintor, el último que les puse, Ang, es muy, muy reconocido, sobre todo por su dibujo. Era un dibujante muy preciso y un dibujante muy, podríamos decir, como una línea muy limpia tenía. Entonces era un dibujante impresionante. De los pocos que hay tan reconocidos como dibujante, y cuando hablemos ya de obras en los museos, con detenimiento de todos estos museos como Rembrandt, Vermeer, ya vamos a ver ahí en su totalidad cuál es el manejo que ellos hicieron de la luz. Fueron realmente estudios de luz los que hicieron ellos, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Otra observación que El niñito el niñito estaba muerto, era como no un es, sepelio. no, es como una escena muy íntima y él recrea el nacimiento del niño Jesús. Lo recrea, pero de acuerdo a la época. Y los niñitos en esa época se envolvían de esa manera. O sea, no era algo como raro. Sí se ve el niñito como muy como, podríamos decir, muy, ay, no sé cómo explicar, como muy sin movimiento, pero no, es que están ellos adorando al niño, ¿sí? Es más bien como una escena muy íntima, pero recuerden las épocas. Aquí ya vamos avanzando en la época y esta escena, aunque es del Renacimiento, si la ven ustedes, eh, tiene una manera como más moderna, ¿sí?
No, aquí ya no entramos, fíjate que estoy dudando, no, aquí ya no estamos en el Renacimiento, aquí ya estamos plenamente la tour, estamos ya en el barroco y entramos al barroco. Estamos terminando el Renacimiento y ya entramos al barroco. Ya su tratamiento es otro tipo. Vean hasta la formación, como están sentados ellos adorando al niño, y es otra formación. El Renacimiento, sí, ya estamos entrando en el barroco, ya entramos en el barroco ahí, no es Renacimiento. Y sobre todo los colores, usa colores que podría aplicar un pintor moderno. Es una obra muy interesante la de Latour, muy, muy interesante. Y para los franceses es de sus pintores muy importantes, como el que vimos ahorita, Fragonard, Delacroix. Son pintores para Francia muy emblemáticos y muy importantes. Por eso los puse en este bloque que hice de obras, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Nadie? Entonces vamos a cerrar con, si tienen ganas de buscar ustedes sobre esta sala que donó un mexicano al Museo del Louvre. Nada más no se vayan a confundir porque hay dos Beistegui. Hay uno que murió en no hace mucho, bueno, como hace no sé cuántos años, pero ese es el sobrino, que también dejó obra que había heredado para el Museo del Louvre, pero del que estoy hablando yo, del que donó la mayor colección, es el primero. Y investiguen sobre esas colecciones, son colecciones importantes que la verdad, cuando va uno a uno de estos museos, pues uno a veces no tiene el conocimiento de que mexicanos donaron obra a estos museos tan importantes y que en esa época salían de México así como si nada, iban y venían como querían. Ahorita les vuelvo a decir, ya hay mayores regulaciones para estas obras, para sacarlas, porque por lo general ya forman parte luego del patrimonio de México, ¿no? Pero así en los países, si ustedes van de un país a otro, van a ver que unos quieren un retrato de los otros quieren que se los regrese y a veces hay ciertos pleitos entre los países porque no quieren regresar las obras que tienen ya en su poder. Les vuelvo a decir, la Mona Lisa, uno de los cuadros emblemáticos del Museo del Louvre, y para los italianos, imagínense lo que es no tener esta obra de Leonardo. O sea, lo que significa para ellos que esta obra no esté en poder de ellos. Es algo que son situaciones que pasan entre los países, ¿sí? Bueno, entonces terminamos aquí nuestra clase. La próxima semana vamos a ver, les vuelvo a decir, la obra moderna que tiene el museo. Acuérdense que estos museos, por lo general, tienen obra que está siempre en exposición, pero también tienen obra que por lo general a veces están restaurando algo y luego anuncian que van a exhibir ciertas obras. Siempre hay que estar al pendiente en estos museos de lo nuevo que tienen, de todas las exposiciones que hacen durante el año, porque a veces hay sinergias también muy importantes entre museos. Entonces, con esto concluimos nuestra clase. Gracias y buenas noches, que descanse.